Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 71 Chapter 71 3 Comentario. Obviamente, olvidaste que eres un nómada del aire. Sería mejor que vinieras a la isla, dijo Tenzin, para reevaluar tus habilidades, analizar tus fortalezas y debilidades, y trabajar en ellas. 8 Akashi reflexionó un momento. Ya era de mañana, muy temprano. No tenía nada que hacer. Y aún tenía que distribuir los puntos de habilidad que había acumulado. Aunque dudaba que necesitara compararse con los chicos ahora, sentía nostalgia al recordarlo. ¿Los niños pidieron una segunda carrera?, preguntó. Tenzin fingió toser, pero asintió lentamente. Akashi lo pensó un segundo. Tal vez Korra estuviera en la isla del Templo del Aire Control, y podría usarla como ejemplo para mejorar su propio control del aire. Bueno, no a Korra en su estado normal, sino en su estado avatar. Ella tendría el dominio de cientos, si no miles, de maestros aire. Usarla como referencia sería útil. Además, era una persona muy mezquina que se transformaría en el estado avatar si pensara que perdería una carrera contra los niños. 8 Por cierto, felicidades por tu cuarto hijo. Siento no haber podido asistir, dijo Akashi. Lo entiendo. Eres una persona muy ocupada. Al igual que yo, respondió Tenzin, ahora que estás jubilado, no puedes. No estoy jubilado, renuncié. No tengo pensión. Akashi negó con la cabeza. Y estoy más ocupado que nunca. Dirijo 2 negocios y estoy a punto de abrir el tercero, el cuarto y el quinto. No estaba poniendo excusas, sino que realmente lo estaba considerando. La tercera opción sería cultivar patatas. La cuarta, abrir un restaurante de comida rápida. Y la quinta, fermentar las cáscaras de patata para hacer vodka. Tras haber vivido en la pobreza durante 2 vidas, había acumulado capital y era hora de alcanzar cierta independencia económica. La ciudad república se había construido recientemente, y el hecho de que hubiera menos competencia que en la Tierra podría resultarle ventajoso. Pero, a decir verdad, pensar que vender comida rápida como si fuera comida para ricos le hacía sentir bastante culpable. 4 Lo superarás. Si necesitas trabajo, la Orden del Loto Blanco siempre está abierta para ti. Ahora, súbete al bisonte, dijo Tenzin. 4 Akashi se subió al lomo del bisonte volador, y este voló. En algún punto del camino, Tenzin fingió toser. Akashi. Sí. Sé que eres joven y que estás disfrutando de tu juventud como debes. Pero nunca olvides tus deberes como maestro aire. Akashi ladeó la cabeza, como si esperara una respuesta. ¿Y qué podría ser eso?, preguntó. Obviamente, para repoblar nuestra raza, dijo Tenzin. 6 Akashi entendió lo que decía. Diviértete en tu juventud, pero cuando seas mayor, dona tu esperma. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó Akashi. Podrías haber tenido muchas esposas si hubieras querido. Y habrías tenido muchos maestros aire. Eso no funciona. ¿No tienes 4 hijos maestros del aire? 3, y no sé qué pasará con el cuarto, suspiró Tenzin. Tengo 2 hermanos y soy el único maestro aire. Si me caso con una chica de cualquier nación, o si tuviera antepasados maestros aire, es poco probable que los niños lleguen a ser maestros aire. Penma fue un caso excepcional, o mejor dicho, tuve la suerte de tener una mujer que no provenía de una familia de maestros aire. Entonces Tenzin se volvió hacia Akashi y le puso las manos en los hombros. Pero tú, tienes los genes de los maestros aire. Y mis hijas son maestros aire. En menos de un siglo, es posible repoblar todo el templo. 23 Akashi miró fijamente a los ojos de Tenzin durante un buen rato. Y se dio cuenta. Este hombre estaba verdaderamente desesperado. Es mejor decirle lo que quiere por ahora. Después, tendríamos una nueva generación de maestros tierra cada 10.000 años, una auténtica tontería. Lo dejaría enseguida. Aunque no está mal que te prometan un harén en el futuro. Ahora mismo no me los imagino así. Además, nadie sabe qué pasará en el futuro. Puede que esté muerto o no. 2 Akashi le dio una palmada en el hombro. Está bien, Tenzin. De hecho, si quieres, conozco un buen truco para repoblar a los maestros aire, incluso después de mi muerte. ¿Y qué podría ser eso?, preguntó. ¿Sabes? Si congelas el semen, seguiría funcionando incluso después de 100 años, dijo Akashi.
Vine a leer sobre un experimento que encontré durante una de mis investigaciones. Es revolucionario. Así que, si me pasara algo en el futuro, podrías repoblarlo con pequeños seres como yo y llamarlos nietos. Tenzin tenía una expresión ambivalente en el rostro. Una de asombro, una de asco y una de horror. Uno se llevó las manos a la cara. No puedo creer que me hayas hecho imaginar a mis hijas así. Es repugnante. Y verlas vivir como viudas. Me hiciste imaginarlos como adultos, psicópata. Son como hermanos pequeños, gritó Akashi. Tenzin bajó la mano. Pueden crecer. Penma también era una niña cuando yo tenía tu edad. No esperaba que después de 15 años me robara el corazón. 26. ¿Puedes dejar el tema por ahora? Dijo Akashi con una sonrisa forzada, resistiendo el impulso de darle un buen golpe en la cabeza calva al monje. 3. Claro, dijo Tenzin, girándose y concentrándose en guiar al bisonte. XXX. Tras llegar al templo, lo primero que hizo Akashi fue revisar su sistema. Tenía un total de 13 puntos de habilidad. Era una cantidad enorme, y no sabía si usarlos para subir de nivel el control del aire o el control de las olas. La manipulación de ondas era, obviamente, una forma poderosa de manipulación, como cualquier otra. Y era algo completamente desconocido. Tenía muchas aplicaciones en la batalla, e incluso en combates cuerpo a cuerpo, ya que podía amplificar las ondas de choque. 3. Por otro lado, el control del aire no se quedaba atrás. Le permitía moverse más rápido y crear afiladas cuchillas. Akashi esperaba que le permitieran dominar otra forma de control de elementos. Aunque le costaría algunos puntos de habilidad, si podía volar, mejor aún. 6. En cuanto a los puntos de experiencia, siempre podía cazar. Solo tenía que hacerlo en silencio, y nunca gritar lo suficiente como para provocar la venganza de los espíritus contra él. 1. Akashi salió al patio del templo y encontró a los niños corriendo antes de tiempo. Korra estaba haciendo estiramientos en un rincón. Al verlo, sus ojos se iluminaron. Dejó de estirarse y se acercó a él. Pero antes de que pudiera llegar, los niños corrieron hacia él y en un instante se colocaron frente a él. Akashi. Echa una carrera. Era Ikki, la del medio, con 2 moños a los lados de la frente, y parecía haber perdido un diente. ¿Te refieres a una carrera? Preguntó. 4. Sí. Ella asintió. Pero no puedes vencerme. Te gané la última vez. Sinceramente, te dejé ganar. No, no lo hiciste. Sí, lo hice. Huelo a cobardía. Akashi le dio una palmadita en la cabeza a Ikki, habló con los otros niños, antes de que Korra llegara al lugar, caminando con Hinora. Hinora habló, dirigiéndose a Akashi y a su hermana. ¿Ya terminaron de comportarse como niños? Tú eres la niña aquí, respondió Meelo a su hermana, saltando sobre ella, sujetándola del pelo e intentando tirar. Penma llegó al lugar con un niño en brazos. Hola, Akashi. Hola, Penma, asintió Akashi. He oído que has estado con la ex de mi marido, dijo con una sonrisa. Me ha sorprendido bastante, la verdad. 3. Para que quede claro, deberías estar enfadada con tu marido, respondió Akashi. ¿Eh? ¿Por qué? Preguntó Korra, mirando alternativamente a Penma y a Akashi. ¿Por qué no? Tiene razón, asintió Penma. Pero ten cuidado. Esa mujer tiene una fijación con los maestros aire, la verdad. 7. Akashi se inclinó hacia Korra y usó su habilidad para controlar las olas para susurrarle al oído, de modo que nadie más pudiera oírla. Es natural odiar a la expareja de tu pareja, y hagas lo que hagas, la culpa siempre es de tu pareja. Entendido. Si te encuentras en medio de la disputa, haz que se peleen entre ellos, aconsejó Akashi. 7. Tras charlar un rato, Akashi le contó a Korra cómo le había ido el día y qué le pasaba, e incluso quedaron en salir a comer juntos. En otras palabras, una cita. Al principio, Korra había sugerido ir al estadio de Proventin a ver un partido. Pero Akashi se negó porque había desarrollado cierta afición a las apuestas y perdería dinero si iba. En cambio, irían a un restaurante, y nada más. Muy bien, chicos. Es hora de ver cómo habéis progresado. Akashi, ¿por qué no empezáis tú y Korra con una carrera sencilla? Dijo Tenzin. 5. Comentario 26. Comentario. Votar capítulo 72 chapter 72 5. ¿Estás segura? Korra señaló a Akashi con el pulgar mientras miraba a Tenzin. Sin ánimo de ofender, pero podría herir sus sentimientos. 3. Akashi arqueó las cejas y luego negó con la cabeza.
Él, que había arriesgado su vida en el campo de batalla, estaba siendo trivializado por ella, que acababa de abandonar el Polo Sur. Bueno, para ser justos, ella es la Avatar. Si él fuera ella, le importaría un bledo todo, conquistaría el mundo y se proclamaría gobernante supremo. Si alguien pensara a lo contrario, que se fuera al diablo. 4 Pero intuía que el Avatar tenía algún tipo de barrera mental que le impedía hacerlo. Al igual que Homelander había sido entrenado para complacer a la gente, los avatares habían sido entrenados para seguir ciertas pautas. 4. Ya estás hablando mal de los demás, dijo Akashi. Puedes usar el estado avatar si quieres. 2. Sin ánimo de ofender, Akashi. Pero solo tienes una oportunidad contra los niños, dijo Korra con orgullo. Sabes, puede que parezca una chica guapa, pero al fin y al cabo soy la avatar. 4. Eso es mentira. Casi te gano si no hubieras usado el estado del avatar. Iki señaló a Korra, quien se sonrojó ligeramente ante ese comentario. 2. Pero la niña fue ignorada tan rápido como habló. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Korra? Preguntó Akashi. ¿Qué? Sonrió. Tu humildad. Akashi dijo con expresión inexpresiva. 1. Gracias, dijo con una amplia sonrisa. A veces intento bajar la cabeza hasta el suelo. 1. Akashi suspiró y caminó hacia el campo, hacia el punto de partida de la carrera. Dio un pequeño salto y una pequeña esfera apareció bajo sus pies, llevándolo consigo. 1. No puedes hacer esto, ¿verdad? Preguntó Akashi, volviéndose hacia Korra. Es solo un truco para el espectáculo. Si quieres ganar, tienes que hacerlo de verdad, respondió Korra, agitando los brazos, girando y saltando, creando una bola de aire giratoria que la elevó. Vale. Ha empezado. Dijo Korra, antes de que su esfera la transportara rápidamente a través de la carrera. Akashi giró la mirada hacia la izquierda, abrió el sistema y asintió para sí mismo. La pantalla apareció en algún rincón de su visión, y podría usarla para aumentar sus estadísticas lo más rápido posible. O mejor dicho, la usaría para aumentar su nivel de habilidades. No he probado lo que es ser nivel 22, aparte de crear varios Rasengans y lanzárselos a Amon. Eso, y algunas balas de aire. Me encanta disparar balas. Es nostálgico. 4. Akashi se movió con rapidez, a una velocidad que le permitió ponerse delante de Korra en un instante. Korra, que había echado un vistazo hacia atrás, vio que Akashi aún no se había movido, giró la cabeza hacia adelante y sonrió con picardía. No quería herir los sentimientos de su nuevo novio. Pero él se lo buscó. Bueno, para empezar, no era una persona mezquina, así que no se tomaría nada en serio. Quizás empezaría a admirarla a ella en lugar de a esa vieja y odiosa jefa de policía. 2. Tienes que hacer tu turno. Deja de soñar, despierta. La voz de Akashi provino de su izquierda. Se giró, con horror en los ojos. Pero entonces, no había nadie. Ella sonrió, creyendo que había usado ese truco de sonido. Pero al girar a la derecha, lo vio con las manos a la espalda, mirando al cielo, mientras el polvo no lograba seguirle el ritmo. Para ser justos, su pelota levantaba aún más polvo. 2. Como era de esperar, eres bueno controlando el aire, dijo Korra sonriendo. Te felicito por haberme alcanzado. Le tendió la mano y le dio una palmadita en el hombro. Pero ahí termina todo. Akashi no esperaba ganar en primer lugar, sino usarla como estandarte en el estado de su avatar. 1. La carrera aún estaba en sus inicios, así que lo mejor era provocarla. Akashi se giró, le dio la espalda al grupo de corredores y aumentó su velocidad, mirando a Korra en el proceso. Llevaba allí un tiempo y conocía bien el circuito de carreras. Además, tenía la sensibilidad al viento suficiente como para ver parcialmente lo que ocurría justo detrás de él. Con cada segundo que pasaba, se alejaba más de Korra. Dale una paliza, Akashi. 1. A por ello. Muéstrale eso a ese tramposo. Los niños que estaban a un lado lo animaban. Lo siento, Korra. No puedo dejar que ganes después de que los niños apostaran por mí. Hizo un gesto hacia ella con la mano. 2. Korra frunció el ceño, con los ojos brillando de color azul. El clima no cambió y el suelo no se abrió. Pero en un instante, su poder de control del aire aumentó casi 100 veces, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a él. No principalmente debido al aumento de poder que le otorgó el espíritu, sino gracias a sus conexiones con los avatares anteriores, de quienes obtuvo su experiencia en el control del aire. Nunca me había fijado en que tus ojos fueran tan azules, comentó Akashi al pasar junto a ella.
Sonrió con picardía. Ella controlaba el estado del avatar. Eso significaba que podía esconderse tras ella siempre que surgiera una gran amenaza o necesitara ayuda. Control del aire hasta el nivel 25. Se puede aprender una subhabilidad. Akashi apretó el puño con entusiasmo al escuchar la notificación. Desbloqueó otra subhabilidad en el nivel 25. Eso significaba que podía volar, como un bisonte volador. 8 y sin pensarlo 2 veces, usó un punto de habilidad para aprender a volar, quedándose con 9 puntos de habilidad. Se ha aprendido una habilidad. Vuelo 1/10. Y de repente, una nueva sensación invadió a Akashi. Era como si el aire ya no lo sujetara. Podía deslizarse por el aire con solo pensarlo. Y con otro pensamiento, podía cambiar de lugar, y el aire haría el resto. No a un nivel en el que pudiera volar rápido o flotar, eso sí. Pero, la verdad, no puedo evitar imaginarlo. Si creara una capa de aire a mi alrededor para empujar el aire hacia atrás, parecería que tengo un aura de ki. Ahora mismo no quiero mostrarlo porque, sencillamente, no quiero responder preguntas. Akashi observó a Korra mientras ella se alejaba cada vez más. Eliminación. Aumento. Aumentó la resistencia del aire a su alrededor. Pero la capa de aire que creó no sirvió de nada y se disipó en un instante. Entonces, al segundo siguiente, Akashi apareció junto a ella, eliminó la resistencia y se impulsó con mayor rapidez, consumiendo todo su ki. Korra lo miró con sus ojos brillantes. De alguna manera, en ellos pudo ver a una mujer con la frente rapada y una flecha azul que lo miraba fijamente. 6. La resistencia del aire que eliminó reapareció de la nada. Akashi cambió rápidamente de dirección. De alguna manera, tiene a una zorra con ella que sabe cómo hacer que el aire se resista a mí. Pero no puede hacerlo del todo. Sin embargo, Akashi eliminó la resistencia y la atravesó. Vientos violetas recorrieron el templo mientras Korra se volvía más competitiva. Cuando Akashi se adelantó a Korra, aparecieron pinchos en el suelo que le servían de obstáculos. Como los había percibido antes, tuvo un mejor tiempo de reacción. Además, gracias a sus puntos de agilidad, ya tenía una velocidad de reacción muy alta. Y esquivó con rapidez y gracia. Chicos. Paren. Gritó Tenzin. 3. Pero la línea de meta se acercaba. Y frente a esa línea, el agua y el fuego aparecían como obstáculos para Akashi. Vale, último disparo, pensó Akashi. 6. Comentario 33. Comentario. Votar capítulo 73 chapter 73 3. Sí. Gané. Gritó Korra al cruzar la meta, dejando atrás a Akashi para que se las arreglara con los obstáculos que ella le había puesto en el camino. Desactivó su estado avatar y estaba a punto de empezar a celebrar. 3. Felicidades. Akashi aplaudió al aparecer frente a ella. 2. Se detuvo y giró la cabeza. 1. El fuego y el suelo mojado seguían allí. Pero Akashi no estaba detrás de ellos. Él estaba frente a ella. Eso significaba que él había llegado antes de que ella pudiera terminar la carrera. 1. Y eso significaría: ¿ganaste?, preguntó ella. Akashi ladeó la cabeza. Yo también me lo cuestiono, sabiendo que tuve que enfrentarme a una fuerza destructiva a nivel nacional. Korra se rió un poco y dijo: vamos. No es como si no estuvieras haciendo trampa con eso. Ya sabes, moviendo el aire a tu alrededor, haciendo bolas más pequeñas y rápidas. ¿Qué importa un poco de tierra, fuego y agua? Akashi se giró. Las puntas del suelo casi se convirtieron en pilares. El fuego era muy intenso. Y el agua había surgido de la nada. ¿Activé el estado de mi avatar?, preguntó. ¿Qué tiene de malo un poco de infidelidad entre nosotros?, preguntó ella, dándole un puñetazo en el hombro. Nos estamos besando, ¿no? Akashi se cruzó de brazos, como si estuviera sopesando la oferta. Claro, asintió. Aún así, tengo una condición. ¿Sí?, preguntó ella. Si alguna vez luchamos en la cama, jamás uses el estado del avatar, exigió Akashi. Existe la muerte por Snu. Y existe la muerte por miles de avatares. 18 jaja. Lo prometo, dijo ella. Pero Akashi dudó de ella, pues era más mezquina que él. Por cierto, he notado que hay una mujer medio calva en ti, dijo Akashi. ¿Qué es ella? Oh. Esa es la avatar Yamchen. Gracias a sus habilidades logré impedir que avanzaras, dijo Korra. Parece que no funcionó. Dile que la llamé monje medio calvo, dijo Akashi, sin miedo a tener un altercado con un espíritu avatar. 5 jajaja.
Puede que te persiga. Korra se rió, tomándolo como una broma. Pero Akashi no se tomó esta carrera a la ligera. Al contrario, la consideró una victoria y una valiosa lección que debía recordar. Aprendió algunas cosas. Korra, aunque seguía conectada con los avatares, seguía siendo peligrosa. Un maestro del aire control logró sacarlo de su estado de incapacidad para resistir el aire. Además, controlaba todos los elementos, y el poder que podía ejercer era incontrolable. Sin embargo, aprendió que, por muy poderoso que fuera su enemigo, siempre podría escapar. 5 y aún le quedaban algunos puntos de habilidad. Creía que si dominaba el vuelo, nadie podría alcanzarlo, ni siquiera Korra, que dominaba el estado del avatar y tenía a todos los avatares en el aire. Ahora, gracias a volar, el aire no le ofrecería resistencia y aumentaría su velocidad. Además, no tendría que gastar energía. Ya sabes, cuanto más rápido te mueves, mayor es la masa y más energía necesitas para seguir moviéndote. Así que, al dominar el vuelo, podría moverse sin gastar mucha energía. Y sería mucho más rápido de lo que es ahora. Incluso si optara por caminar. 3 pero no podía simplemente usar puntos para subir de nivel su habilidad de vuelo. Incluso Amon, el maestro de los elementos más poderoso que existe, solo pudo subirle 3 niveles. Y un maestro de la sangre como Tarlok no le ayudaría a subir ni un nivel. Por lo tanto, los puntos de habilidad eran muy valiosos. Y necesitaba usarlos con frecuencia. Por suerte, el sistema limitaba los niveles de vuelo a 10. Si conseguía los primeros 4 o 5 niveles en un par de meses de entrenamiento, podría usar 5 puntos de habilidad. Tengo 9 puntos de habilidad. Usaré 4 ahora para subir de nivel mi control de olas. Control de ondas hasta el nivel 15. ¿Qué puede hacer el avatar para detener una onda Kamehameha? 4 Tenzin, que estaba de pie a un lado, se sujetó la cabeza. Mi templo. 2 Para ganar la carrera, Korra había causado graves daños al terreno. Se rascó la nuca. Lo arreglaré, dijo ella. Akashi se volvió hacia Tenzin y le preguntó: ¿ha sido una buena experiencia de aprendizaje? ¿Cuándo es la próxima evaluación? Tenzin respiró hondo, exhaló y repitió el proceso varias veces. Estás progresando a buen ritmo. De hecho, puedes obtener la flecha de un maestro del control del aire. ¿Cuándo estás disponible? Preguntó. Me gustaría rechazar humildemente la oferta. Akashi hizo un gesto con la mano. 5. ¿Por qué no? Preguntó Tenzin. Eres muy hábil. Siento que todavía tengo mucho que aprender, respondió Akashi, mintiendo descaradamente. A decir verdad, no quería raparse la cabeza y que esa fea flecha azul le arruinara el aspecto. 2 Todavía eres joven, así que aún tienes tiempo para cambiar de opinión, dijo Tenzin como si el hecho de que Akashi recibiera esa flecha fuera algo definitivo. Korra le susurró al oído a Akashi: yo tampoco quiero que te caiga esa flecha. Eres tan bueno como eres. 3 Akashi se giró y miró el rostro de Korra. ¿Está intentando provocarme? Lo está haciendo bien. Se siente bien ser el que recibe atención. Akashi sonrió. Recibir ese tipo de elogios me hace sentir capaz de enfrentarme a 2 maestros sangre a la vez. Eso. Korra hizo una pausa por un segundo. Sería un logro. Como si pudieras. Dijo Tenzin con expresión impasible. A menos que seas el avatar, no puedes. 4 O bien posees una vitalidad superior a la que cualquier humano podría adquirir, algo que era limitado desde el nacimiento. Pero eso era para los humanos normales. En cuanto a Akashi, él podía simplemente convertir niveles en estadísticas y adquirir un poder que superaba al de un humano normal, quizás incluso al de un humano en su máximo potencial. Bueno, me falta fuerza para alcanzar la plenitud humana. Pero como maestro aire, ¿de qué me sirve la fuerza? Quizás sea útil. Puede que aumente mis defensas y me ayude a resistir los ataques de otros tipos de maestros. Quizás la reducción de puntos de vida sea cada vez menor. Bueno, tengo 9 puntos de fuerza, así que parece imposible, o extremadamente difícil, conseguir un punto adicional. Para obtener una ventaja, necesitaría llegar a 20. Necesito al menos 2 niveles. O aumentarla naturalmente en un punto y subir otro nivel. 3. ¿En qué estás pensando? Preguntó Korra mientras agitaba la mano delante de su cara. Recordé que tengo algunos asuntos que atender, dijo Akashi. ¿Por qué no te quedas a almorzar? Preguntó Penma. Akashi declinó humildemente y dijo que tenía mucho que hacer, considerando que ahora estaba desempleado.
Bueno, había perdido su seguro y su sueldo. Necesitaba conseguir un nuevo seguro como emprendedor. Además, necesitaba realizar trabajos pesados. Y planificar la caza. Uno además, tenía un plan para derrocar a todo el reino tierra, y podría terminar ganando muchísimos puntos de experiencia. Con el malvado tío de Korra en espera, sin saber cuándo aparecería, Akashi intentaría aprovechar al máximo su tiempo. Además, no se preocupó. De hecho, se sintió más bien aliviado. Korra ya había dominado el control del aire, al igual que el estado del avatar. Si hubiera alguna forma de evitar que su tío la influyera sería él aún no lo recordaba. Pero Korra necesitaba aprender algo de su tío. Y eso era lo que le daba poder sobre ella para controlarla mentalmente. ¿Uno se trata de algo espiritual? Si es así, ya debería dominar la meditación. De todos modos, había dicho que iba al mundo de los espíritus. Debería preocuparme solo por mis niveles. Tras intercambiar algunas palabras con todos y bromear un poco con los niños, llegó el momento de abandonar la isla. Tenzin se había ofrecido a ayudar a Akashi. Pero este último dijo que usaría la bola de aire giratoria para viajar a través del mar. Korra se ofreció a acompañar a Akashi a la orilla. Allí, acordaron verse para una cita en algún momento. Vamos a darnos un beso de despedida, dijo Korra, como una adolescente inocente. Si el jefe hubiera estado en su lugar, ella le habría agarrado la entrepierna y se lo habría llevado al dormitorio. 4 Pero a él le gustaba así. Claro, respondió Akashi. Él y Korra se dieron un beso de despedida. Y para darle un toque más dramático, Akashi le dio una palmada en el trasero. Ella abrió mucho los ojos, se sonrojó intensamente, pero no reaccionó de forma exagerada. 4 Hasta luego. Y mientras decía eso, se convirtió en una mancha borrosa mientras conducía sobre el mar. Y lo mejor de todo era que nadie podía verlo. Así que se detuvo en medio del océano azul y, poco a poco, se concentró en volar. El aire lo sostenía, como si fuera una extensión de su cuerpo. Podía flotar como si pudiera caminar. Pero, como pudo comprobar, su velocidad de vuelo era bastante lenta. Ningún problema. Akashi agitó la mano. Con el aire sosteniéndolo y disminuyendo su peso, esto le sería útil en otras técnicas. Mirando fijamente al mar, y sabiendo que debajo no habría más que tiburones y animales marinos, decidió probar algo. Dado que en esa carrera había alcanzado el nivel 25 en su control del aire, más del que usó al enfrentarse a Amon, decidió intentar algo. De vuelta contra Amon, había logrado crear 4 Rasengans de la nada y controlarlos. Levantó la mano, creando un gran núcleo de vacío, casi tan grande como la mitad superior de su cuerpo, e hizo que el aire girara en diferentes direcciones, tomando una forma puntiaguda, antes de ser comprimido por el vacío. Un Rasengan gigante, Rasengan de viento. Con un enorme núcleo de vacío. De todos modos, es útil crear grandes vacíos. En fin. Probemos esto. Una técnica combinada. El gigantesco Rasengan cambió de forma, y el viento cortante giró en la misma dirección. Akashi lo comprimió hasta que tuvo el tamaño de su mano. Se volvió demasiado fácil con las subidas de nivel, murmuró mientras señalaba al mar. Auge. Se liberó la compresión y se produjo una enorme onda expansiva que empujó el viento hacia el mar. Al curvarse las olas, la onda expansiva se amplificó mucho más que antes. El mar se partió, creando olas gigantescas. Apareció un gran agujero. 5. Matar a un monstruo marino. Más 10.000 puntos de experiencia 1. Matar peces pobres más 20 ex 12. Matando a un tiburón más. Akashi asintió para sí mismo. Había inventado un buen ataque. Aunque requería muchísima experiencia, era letal. A pesar de tener menos alcance que el Rasengan, infligía más daño lineal. Tras regresar a Ciudad República, Akashi completó sus trámites. Hizo anuncios para contratar personal y compró algunos activos para iniciar una cadena de restaurantes. De todos modos, tenía tiempo suficiente. Estar sin trabajo después de tanto tiempo me provoca síntomas de abstinencia. En ese momento, estaba en el gimnasio. Todos lo miraban extrañados mientras usaba las pesas libres, haciendo algunas series de 3 a 5 repeticiones. Algunos de los típicos compañeros de gimnasio de aquella época le decían que aumentara el volumen de entrenamiento si quería ganar fuerza. Otros criticaban su técnica. Pero él simplemente los ignoraba y trabajaba como un levantador de pesas, con la esperanza de ganar un solo punto de fuerza. Y después de terminar, regresó a su casa para comer algo.
De camino, revisó el correo. Y encontró algo. Una carta del juzgado. Ya veremos. Murmuró. 4 comentario 37 comentario. Votar capítulo 74 chapter 74 3 Akashi se sentó y abrió la carta en su casa. Era una citación para comparecer ante el tribunal como testigo en el caso de los igualitarios. Amon y Tarlock serían juzgados como los líderes del movimiento. ¿Qué demonios les pasa? Debería haber al menos un policía o un oficial esperando a que firme esto. Akashi suspiró. Aún faltaban 2 días para la fecha del juicio. Para ser honesto, todo pasó demasiado rápido. Después de todo, casos como este suelen tardar semanas o meses en establecerse el tribunal. Si empezó antes de tiempo, significaba que la demanda pública para el juicio era enorme. 1. Así que supongo que el Reino Tierra exigió que les entregaran a sus líderes. Como era de esperar de esa anciana. Seguro que no esperaba que Amon o Tarlock fueran derrotados. Jajaja, qué suerte tienes, cariño. 3 Akashi pensó para sí mismo, haciendo planes para el futuro. No, ya había planeado este escenario cuando fue a la base de los igualitarios. Nada era seguro en este mundo. Todo seguía la ley de causa y efecto, y el efecto se basaba en la probabilidad. Pero si las cosas sucedían según su plan, entonces ganaría muchos niveles seguidos mientras derrotaba a un enemigo con el menor daño posible. 3 Akashi contuvo la sonrisa y decidió concentrarse en lo que tenía entre manos. Era uno de los testigos principales del caso. No solo era el oficial que había revelado su paradero, sino que además habían intentado matarlo, supuestamente. Hasta entonces, podría usar su tiempo para organizar su vida y centrarse en mejorar las cosas que están bajo su control. Una de ellas era su fuerza, y la otra, volar. 2 Akashi fue a la nevera y cogió un par de botellas de agua de 10 litros. Entonces, cerró los ojos y comenzó a flotar. Sin duda, con el peso adicional llegó el desafío de moverse a la misma velocidad. 3 movía de un lado a otro. Después de dar unas 5 vueltas alrededor de su habitación. Volar más 3 exp. Los ojos de Akashi se iluminaron. 3 puntos de experiencia completos. Eso es muchísimo comparado con cuando empezó a entrenar el control del aire. En fin, continuó con su entrenamiento. Tenía tiempo de sobra. Y la regeneración de su resistencia superaba el esfuerzo. Podía hacerlo indefinidamente. Bueno, hasta que le rugieron las tripas. Akashi continuó dando vueltas. Uno podría preguntarse por qué no salía y volaba alto. Pero temía que su ki se agotara y cayera desde lo alto. Recuérdame aquella vez que me gané el título de pene monstruoso, pensó. Joder. Empiezo a echar de menos aquellos días. 5 En fin, con mucho tiempo libre, Akashi siguió entrenando su vuelo. Y cuando se aburría, se sentaba a pensar en formas de usar el control del aire de manera creativa en combate. Y después de terminar de pensar en eso, se iba a la cama y se revolcaba en la almohada. Si aún hubiera estado en la comisaría, habría ido a la oficina del jefe de policía y habría tenido un encuentro sexual rápido. Pero, siendo una mujer muy ocupada, no podría salir de la oficina. Sin mencionar que era la líder del grupo de trabajo de maestros del metal. Bueno, estoy feliz como estoy. Y volvió a entrenar. Volando hasta el nivel 2-1. Vuelo 2-10. Y podía moverse con mayor fluidez mientras sostenía pesas. Volar más 2 exp. Y la experiencia adquirida disminuyó. 2 Aún tendría que conseguir pesas más pesadas. Quizás debería pedir prestada alguna armadura en la estación, murmuró para sí mismo mientras yacía en el suelo. Al ver lo aburrido que estaba y el tiempo libre que tenía, empezó a preguntarse si había tomado la decisión correcta. En este mundo aún no existía la televisión. No había internet, ni teléfonos inteligentes, ni videojuegos. Además, cualquier juego requería compañía. Aparte de eso, solo había juguetes para niños. Toc, toc. Akashi se puso de pie y se quedó mirando la puerta. Movió el dedo, y el aire bajó la manija, abriendo la puerta y dejando ver a un hombre algo mayor que solía trabajar para él. Sargento. Ah, cierto. Ahora solo soy el señor Akashi. Disculpe que lo haya molestado tan tarde, dijo. Él era Han. Un joven detective a las órdenes de Akashi. ¿Qué te trae por aquí, Han? Preguntó Akashi, curioso. ¿Recuerdas cuando dijiste que podíamos contratarte como consultor siempre y cuando pagáramos tus honorarios? Espero que sean en horario laboral.
¿Hay algún descuento para clientes nuevos? Preguntó. Uno, ¿qué palabras, tío? Me haces parecer un gigoló. Respondió Akashi. 4, jajajaja. Lo siento, sargento. Lo siento, volví a pronunciar mal su nombre. No te preocupes por mi título. Llámame como te resulte más cómodo. Y no te preocupes por los honorarios, dijo Akashi, agarrando a Han y rodeándole el hombro con el brazo. Se dirigió a un rincón de la cocina y se sirvió un café. Sufría graves síntomas de abstinencia por desempleo y estaba desesperado por trabajar en algún caso. Dime, ¿qué tienes? Preguntó Akashi mientras colocaba el café frente a su primer cliente. Hemos encontrado una marioneta. 3, sí, Akashi tenía la sensación de hacia dónde iba esto. Lo habían colocado en un museo de arte. Al principio, parecía una obra de arte. Pocos días después, empezó a oler mal. Y entonces, cuando nos llamaron, vimos que la marioneta de la mujer tenía un pene. Y unos pies que no le quedaban bien. La conclusión final fue que la marioneta se hizo uniendo 3 cuerpos. Han extendió la mano hacia su abrigo, tomó el expediente del caso y se lo entregó a Akashi. 8. Akashi sintió una sensación de euforía, paralizado mientras sus ojos recorrían el archivo. 2. ¿Y eso es todo lo que has averiguado? Preguntó. Sí. El departamento estaba bastante ocupado. Con la presión de las expectativas, teníamos mucho trabajo, admitió Han. En cuanto a este caso, si no lo resolvemos, todo el departamento se verá afectado. 1. ¿Y encontraste otra pista? No. De acuerdo. Veamos esto. Akashi dijo el cuerpo había sido vendido al Museo de Arte. Solo una semana después se descubrió que era un cadáver. Ni qué decir tiene que un maestro del agua estaba congelando los fluidos dentro de la marioneta. Y si el olor se descubría una semana después, significaba que el maestro del agua iría cada 2 días para volver a congelar la marioneta. En cuanto a que esté en un museo de arte, o bien se trata de un asesino en serie que dice soy un artista, o bien de alguien cercano a estas personas asesinadas que las visitaba a diario para preservar sus cuerpos. Reúnan a los recursos humanos y divídanlos en 2 equipos. Uno deberá recabar información sobre quién visitó a las momias en sus últimos días. El otro deberá buscar a algún amigo o familiar en común de los fallecidos. Intenten atar cabos y, si mi segunda suposición coincide, tal vez encuentren al asesino. 1. Han escribía muy rápido en su cuaderno, intentando seguir el ritmo de Akashi, que hablaba como si fuera un profesor. ¿Y si se trata de un asesino en serie? Akashi reflexionó por un segundo. Haz que algunos visiten museos de arte sin ser vistos. Diles que toquen las marionetas o las estatuas humanas. Si están frías, haz que un maestro del agua intente calentarlas. Si se calientan, significa que tienes otro cuerpo y ni se te ocurra atribuirte todo el mérito, o podrías acabar con mucha presión en el futuro. Buen punto, dijo Han. ¿A qué punto? Preguntó Akashi. Todos ellos, respondió, sonriendo de forma extraña. Vamos a ver la escena del crimen. Akashi se puso de pie, al fin teniendo algo que hacer. Así pues, Akashi regresó a la comisaría como consultor. Trabajó con sus antiguos compañeros. Al final, encontraron al asesino, simplemente buscando amigos y familiares en común entre las víctimas, y tras una investigación más exhaustiva, dieron con el maestro agua. Después de eso, Akashi pudo continuar con su vida trabajando como de costumbre, contratando gente para sus negocios, antes de seguir entrenando su habilidad de vuelo. Había ganado peso y subió de nivel sin problemas. Al finalizar el juicio, ya había recibido la notificación. Volando hasta el nivel 3. En ese momento, vestía un atuendo apropiado para la corte. Y, tras mirarse en el espejo, se marchó para unirse al juicio destinado a los igualitarios. 4. Comentario 31. Comentario. Votar capítulo 75 Chapter 75 3. Casualmente, hoy fue el día en que Republic City tuvo su juicio más importante. La mayoría de la gente dejó sus trabajos y negocios solo para asistir. La mayoría de los igualitarios arrestados pertenecían a la fuerza laboral. Si bien los empleos daban prioridad a los juerlistas, sin mano de obra la ciudad no podía funcionar. En cambio, fueron liberados bajo fianza, y los líderes fueron quienes cargaron con la culpa. Dado que 2 de los 4 líderes habían escapado, un tipo que usaba bastones eléctricos y un genio loco, los que quedaban por juzgar eran los 2 maestros de la sangre Tarlock y Noatak. Sin embargo, la opinión pública exigía justicia.
Teniendo en cuenta que las figuras más influyentes de esta ciudad eran maestros del control de elementos, o tenían maestros del control de elementos trabajando para ellos, presionaron al sistema judicial para acelerar el juicio y obtener el máximo castigo, exigiendo la pena de muerte. Akashi permaneció de pie como testigo tras prestar juramento a los espíritus y a los ancestros. Amon y Tarlok lo miraron, atado a la silla eléctrica, un diseño de la compañía Sato Móviles. Nunca tuvieron la intención de matarme. De hecho, eran las personas más amables que jamás había conocido, dijo Akashi con tono firme. Amon me había estado explicando lo frustrado que estaba con los maestros elementales, especialmente con los de las tríadas, que hacían daño, mataban a inocentes y lastimaban a los débiles, y me pidió que usara mi habilidad de detección para ayudarlos a localizar más organizaciones criminales. De hecho, Amon y Tarlok deberían ser considerados héroes por haber desmantelado las tríadas. Gracias a ellos, el 70% de las tríadas perdieron a sus maestros de los elementos. El 90% de los pequeños negocios que habían sido oprimidos prosperaron. Objeción. El testigo se está desviando del tema principal. Por favor, señor Akashi, vuelva para contarnos qué le hicieron en la isla. Ah, claro. Me ofrecieron ayudarlos. Me negué. Me dijo que esperara. Y entonces esperé. El avatar llegó y se encargó de todos. Tanto Amon como Tarlok querían decir algo, especialmente Tarlok, cuyo rostro estaba repleto de venas. Pero se callaron, ya que Akashi hablaba bien de ellos, y sus palabras hicieron que el jurado los viera con mejores ojos. De hecho, Akashi estaba haciendo un mejor trabajo que su propio abogado. El fiscal estaba a punto de decir algo, pero no pudo. Amon lo estaba manipulando con su sangre mientras fingía no hacerlo, para evitar ser electrocutado. 3. Me trataron bien, me dijeron que me llevarían de vuelta a casa y todo eso. En fin, gracias a ellos, la tasa de criminalidad bajó muchísimo y gestionaron el crimen organizado mejor que los burócratas. A pesar de lo equivocados que estaban, hicieron más bien que mal, dijo Akashi. El juez le pidió que volviera a su asiento. Y así lo hizo Akashi. A continuación, el jurado habló entre sí. No encontraron culpables a los líderes igualitarios de ningún cargo, salvo el de intentar liderar una rebelión. Pero no hubo daños. Por ahora, 5 años de cárcel. De lo contrario, Basim se exige que sean juzgados. Por lo tanto, este caso será transferido a las fuerzas leales de la Reina de la Tierra, dijo el juez, golpeando su mesa 3 veces. El rostro de Tarlok palideció. Se volvió hacia Noatak, que no mostraba más que una expresión de calma en el rostro. Hermano, tenemos que escapar, dijo Tarlok. Hemos caído en manos de una loca. Aún no lo sabemos, respondió Noatak con calma. Algunas cosas van a cambiar, añadió mirando a Akashi, quien lo ignoró y se giró para mirar al jefe de policía. ¿Qué demonios? El fiscal se llevó la mano a la garganta, como si finalmente recuperara el control de sí mismo. Cuida tu lenguaje soez, reprendió el juez con dureza. No es eso, su señoría. Es que esos manipuladores de sangre me taparon la boca. Y para justificar su lenguaje soez culpando a otros. Quedará detenido durante 24 horas, dijo el juez, imponiendo al fiscal una pequeña sanción disciplinaria. 6 Al concluir, Akashi se levantó de su asiento y se marchó. De camino, miró a uno de los asistentes a la corte y le dedicó una amplia sonrisa. 100 millones, joder. Hiroshi Sato estaba sentado con su hija, observando cómo se desarrollaba la sesión judicial. Aunque tal vez no entendiera por qué Akashi había distorsionado la verdad, sabía que era mejor no abrir la boca. Además, los demás igualitarios habían perdido la consciencia por falta de oxígeno y no recordaban nada. Así que lo mejor era dejar que las cosas siguieran su curso, ya que se podía rescatar a los demás. Ahora, Akashi lo miraba como un demonio. Akashi, con esa sonrisa, dirigió su mirada hacia Asami. Era como si le estuviera diciendo a Hiroshi que se diera prisa y le diera el dinero, o si no. Mi hija jamás se enterará, pensó Hiroshi, cerrando los ojos. Necesito empezar a vender esos aviones cuanto antes. Y fabricar las cámaras de filmación, ¿qué demonios? Eso llevaría mucho tiempo. Voy a pedir un préstamo al banco y pagarle. Asami notó que Akashi los miraba y asintió, como para saludarlos. Akashi hizo un gesto con la mano y siguió su camino, contento de recordarle a un hombre cuál era su lugar. Asami está buenísima, eso seguro.
Qué pena que se entere de lo de su padre y tenga que llorar, Akashi negó con la cabeza. No. Olvídalo. Acabaría odiando a su padre y haciéndolo llorar. Esa mujer es muy estricta. Después de que Akashi salió de la sala del tribunal, sonrió ampliamente. Dos había cumplido bien su papel, hablando bien de Amon y Tarlok para que Ciudad República no pudiera condenarlos a muerte por crímenes de guerra. Lo más probable es que simplemente fueran justicieros que hacían el trabajo de las autoridades. Y con eso, fueron trasladados para otro juicio en el Reino Tierra. Así comenzó la nueva estrategia de Akashi para un evento a gran escala. Por las miradas que intercambió con Noatak, también conocido como Amon, este último parecía comprender lo que estaba sucediendo. Uno puede que Akashi disfrutara de un respiro de la Reina de la Tierra y sus planes, pero eso no significaba que siempre estaría a la defensiva. A veces, la mejor manera de atacar era atacar, y ganar una gran cantidad de puntos de experiencia, claro. No sabía cuándo aparecería el malvado tío de Korra, ni recordaba mucho sobre el canon, ni sabía cómo su existencia o interferencia había cambiado la línea temporal. Pero él sabía esto: había ganado la mayor parte del dinero apostando, y había acumulado suficientes puntos de experiencia y enemigos. 2. ¿Por qué sonríes como un hombre malvado?, dijo una voz familiar. Sin volverse, supo que estaba hablando con Lin. ¿Por qué? ¿Acaso los buenos no sonríen? Akashi se giró y le preguntó a su vez. Se cruzó de brazos y puso los ojos en blanco. No esperaba que fueras indulgente con ellos en el testimonio. ¿De verdad lo dejaste todo? Porque no me lo creo. Akashi se acercó a Lin, que estaba descalza. Eso significaba que ella quería que él le dijera la verdad. La sujetó por la cintura, la miró a los ojos y dijo: Lin. Lo que nadie sabe es que la Reina de la Tierra estaba detrás de la ayuda a la operación de los igualitarios. ¿Qué? Abrió los ojos de par en par. Saber que decía la verdad y su historial desvelando misterios le otorgaba una gran credibilidad. Akashi asintió. Y esa mujer debería estar muy enfadada con ellos porque alguien le tendió una trampa falaz, causándole una traición. Se inclinó hacia ella. Y recibirán el castigo que merecen de su aliado más poderoso. Y quién sabe qué más podría pasar. El corazón de Lin latía tan rápido que era evidente incluso para alguien que no era un maestro tierra. No podía descifrar sus emociones, pero ella no estaba tranquila. Me retracto. No fuiste indulgente con ellos. Suspiró y lo abrazó por la cintura, besándolo apasionadamente. Se besaron frente al tribunal, pero nadie se atrevió a arrestarlos. 4. Después de que terminó el beso, ella le preguntó a Akashi: ¿por qué no dijiste eso? Eso traería más problemas políticos de los que debería. Y Ciudad República tendría que afrontar una reacción aún mayor. Sin mencionar que no me resultaría fácil, conociendo los sucios secretos de algún antiguo monarca, dijo Akashi. Ella asintió y luego hizo una pausa. ¿A qué te refieres con el sucio secreto de la anciana? Akashi le sonrió. ¿Por qué no alquilamos una habitación de motel y guardamos un secreto inconfesable? Eres muy bueno esquivando mis preguntas, dijo Lin, negando con la cabeza, pensando que Akashi bromeaba. Pero los secretos inconfesables de los que hablaba eran mucho más turbios que los que podrían inventar en la habitación de un motel barato. ¿Funcionó?, preguntó. Sí, estoy bastante frustrada, dijo. Por cierto, ¿cuándo transferirán a Tarlok y Amon?, preguntó Akashi. Tenía esperanzas puestas en ellos. Pero a veces las cosas podían salir mal, y tal vez le convendría unirse para observar. 2 semanas después. ¿Por qué?, preguntó. Nada. En realidad nada, dijo Akashi. Solo tenía curiosidad. ¿Quieres participar en el grupo de trabajo?, preguntó Lin, intuyendo que tenía un deseo oculto, como un niño que mira con deseo una chocolatina pero nunca dice que la quiere. Quiero hacerlo. ¿Pero podría?, preguntó. Si fuera el Reino Tierra, los Daily podrían tomarlo como objetivo. Si bien no sería el principal objetivo de la Reina de la Tierra, ella pensaría que había leído el libro prohibido. Y tal vez le regalarían algunos puntos de experiencia. Sí. Puedo contratarte como contratista temporal para el grupo de trabajo. Incluso puedo conseguirte un cheque. Es una oferta realmente tentadora. Akashi sonrió. Pero no estoy segura. No eres muy fuerte en una pelea, dijo, con un aire bastante dubitativo. 3. ¿Quieres intentarlo? Akashi se rió.
Literalmente había derrotado a 2 maestros sangre. Si bien es cierto que podría carecer de fuerza en comparación con un maestro tierra, tenía mejores estadísticas en todo lo demás. Bromas aparte, puedo dejar que me demuestres tu valía. Pero demostrarle tu valía al grupo de trabajo es otra historia. Así que, déjame llevarte de paseo, respondió Lin, dándole un beso en los labios. 7 comentario 31 comentario. Votar capítulo 76 chapter 76 3 Akashi estaba de pie frente a un patio lleno de maestros metalúrgicos que estaban entrenando. Era el lugar donde realizaba sus ejercicios el grupo especial de la policía. Tras sugerir que lo incluyeran en el traslado de Amon y Tarlock, Lin se negó al principio, alegando que podría ser demasiado débil. Así pues, terminaron luchando en la habitación de un motel de mala muerte. Huelga decir que Akashi tenía mucha más experiencia en lucha cuerpo a cuerpo. No, bromas aparte. Akashi tenía 20 puntos de resistencia, además de una ventaja de recuperación rápida. Y por primera vez en su vida, admitió la derrota. No solo eso, sino que se la veía más relajada, más radiante, e incluso caminaba tarareando una canción. 16 Su mal humor, por el que era conocida, había desaparecido hacía tiempo. Él sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sus problemas de ira resurgieran. Pero tras salir del motel, ella le había dicho que no se uniera, ya que no tenía suficiente experiencia luchando contra maestros elementales, y Amon podría tener seguidores que intentarían liberarlo. Akashi sugirió que primero pusiera a prueba su fuerza, pues creía que nunca lo había visto en acción. Así que ella aceptó la oferta y lo arrastró consigo. Lin, con las piernas temblorosas, se quedó de pie en medio del patio y buscó un asiento. ¿Por qué estás sentada? ¿No vas a ponerme a prueba personalmente? Preguntó Akashi, de pie detrás de ella. Lo preguntó con sarcasmo, pues sabía que ella no podría ponerlo a prueba aunque quisiera. Por primera vez en mucho tiempo, necesitaba recuperarse de haberle agotado todos sus puntos de resistencia y su habilidad de recuperación. Además, le daba mucha vergüenza pedirle ayuda a un sanador maestro agua. Soy demasiado fuerte para ti, respondió ella, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Dejaré que los chicos se encarguen de ti. 3 Su comportamiento fue mucho más tranquilo de lo habitual. Era señal de que él había tenido un buen desempeño. Claro, elige al menos 2, dijo Akashi, estirando sus extremidades para calentar. Me gusta tu seguridad, de verdad, dijo Lin con tono tranquilo. Pero debes saber que la mayoría de los miembros del grupo de trabajo son élites entrenadas desde la infancia. Algunos fueron entrenados por mi madre, To Beifun. Y son formidables maestros del metal. 7 La mayoría tiene una debilidad fatal, argumentó Akashi. He luchado contra muchos. Se centran tanto en el control del metal que sus movimientos se limitan a ese tipo de control, lo que restringe sus técnicas de control de la tierra. Deberías saber que hay una buena razón para ello. Un maestro metal puede darle una paliza a un maestro tierra 9 de cada 10 veces. Y no me incluyó a mí misma. Puedo vencerlos a ambos. Dijo ahora, elige uno. No, yo elegiré por ti. Oye, Samar. Ven aquí. Lin señaló a un joven que estaba entrenando. Tendría unos 25 años, era un poderoso maestro del metal y un tipo genial con quien Akashi había trabajado una vez para derrotar a Tarlock. Siguió las órdenes, cumplió con su trabajo y regresó a casa antes de que su esposa e hijos empezaran a preguntar dónde estaba. Sí, jefa, dijo, acercándose a ella. Quiero poner a prueba la fuerza de este maestro aire que solo lleva un año practicando. Afirma que puede con 2 de ustedes fácilmente y exigió entrenar con más, dijo Lin, señalando a Akashi. Samar se rió. Jefe, no sabía que usted podía hacer bromas. Lin lo miró con el ceño fruncido. Contuvo la risa. Así que no es ninguna broma. Lin asintió. Se giró hacia Akashi y frunció el ceño. Déjalo ya. Ya casi es la hora del almuerzo. 1. Menos mal que aún no has comido. Así no vomitarás, dijo Akashi, dándole una palmada en el hombro al hombre. Este apartó la mano. Akashi no se ofendió y se dirigió al centro del patio. 2. Por cortesía profesional, no usaré el metal que está esparcido por aquí, dijo, extendiendo la mano. Los fragmentos de metal y las tuberías que llenaban el lugar volaron hacia Samar. Lo envolvieron, cambiando de forma y convirtiéndose en una armadura. Miró a Akashi, a quien nadie se molestó en detener ni vigilar, pues suponían que sería noqueado fácilmente.
El exoficial, Akashi, aplaudió varias veces. Buen control sobre el metal. Pero si solo llevas puesta tu armadura, no vas a hacer nada. El maestro metal esbozó una sonrisa burlancia. Dio un paso al frente y lanzó 2 golpes al aire. Desde su protector de brazo, unas tiras de metal salieron disparadas hacia Akashi, con la intención de inmovilizarlo. Akashi, con sus sentidos de control del aire agudizados, calculó la trayectoria y la velocidad de las tiras, caminando con seguridad y esquivándolas con un brusco movimiento hacia la izquierda en el momento preciso. La suerte no justifica la arrogancia, dijo Samar, continuando con el lanzamiento de tiras de metal, esta vez con mayor densidad. Akashi siguió caminando, esquivándolas con facilidad. Justo cuando una tira de metal estaba a punto de alcanzarlo, no se molestó en moverse. El aire a su alrededor se volvió muy denso, ralentizándola considerablemente antes de que la atrapara y la apartara. Tos. ¿Para qué me molesto en caminar? Dijo Akashi, dando una palmada en el aire. Una potente corriente de aire se dirigió hacia Samar. Su armadura vibró, cobrando vida y creando una barrera alrededor de su rostro. La ráfaga de viento lo golpeó con fuerza y lo empujó hacia atrás. Entonces Akashi apareció frente a él. Dio un paso atrás y cruzó los brazos en forma de X antes de soltarlos. Apareció una gigantesca esfera giratoria, similar a las que usaban los maestros aire para desplazarse. La esfera elevó al maestro metal, atrapándolo en su interior, y lo hizo girar cientos de veces antes de soltarlo, inconsciente, al suelo. Más 9000 XP1 es realmente bueno, dijo Akashi con voz aburrida. Los ruidos de fondo cesaron. Aquellos que habían estado concentrados en su entrenamiento se giraron para observar el resultado. Un maestro del metal había sido noqueado así sin más. Akashi se cruzó de brazos y se giró hacia Lin. Resistió la tentación de decir que solo había usado el 5% de su poder. Una expresión de asombro se dibujó en su rostro. La Orden del Loto Blanco no mentía cuando decía que habías alcanzado el nivel de maestro del aire control, comentó Lin, aún sentado. Akashi sonrió con suficiencia. Era agradable tener ventaja en resistencia. ¿Y? Preguntó Akashi. Puedo contratarte como contratista sin tener que preocuparme, dijo. ¿Te causaría problemas? Preguntó Akashi, recordando que sabían que la buscaban. ¿Y con ellos? No. No lo hará. Eso es un alivio, dijo Akashi. Tiempo suficiente para tener una cita con Korra y perfeccionar mi técnica de vuelo. 32 comentario. Votar capítulo 77 chapter 77 3 Akashi fue contratado por el grupo especial de la comisaría como guardia temporal en la operación de traslado de prisioneros al Reino Tierra. Lin aprovechó esta laguna legal con un único propósito: llevárselo consigo y pasar tiempo juntos. Akashi no era miembro oficial de la policía y trabajaba con un contrato temporal de 3 semanas, con un sueldo bajo y sin seguro médico. Con eso, tenía 2 semanas para dominar su habilidad de vuelo, que actualmente estaba en el nivel 3, y necesitaba subirla al nivel 4 lo más rápido posible. Luego, usaría los 5 puntos de habilidad restantes para aumentarla al nivel 9, lo que lo dejaría un nivel por debajo. Sabía que alcanzar el nivel máximo sería extraordinario. Poder volar libremente con un consumo mínimo de ki era una meta a alcanzar. Y con su habilidad para eliminar la resistencia del aire circundante, llegar a cualquier lugar del mundo sería cuestión de poco tiempo. Akashi solo podía soñar con lo que se sentiría al volar más rápido que un águila e ir a cualquier lugar de este mundo. En cualquier caso, volar era una habilidad increíble que le permitió a Zaer sobrevivir contra Korra. Pero no era su única forma avanzada de control del aire. También estaba el control de las olas, cuyo nivel había aumentado, y hoy iba a descubrir algunos de sus usos. Con cada subida de nivel, sentía que se abrían nuevas puertas ante él. Pero primero necesitaba cruzar esas puertas para dominar sus árboles de habilidades. En ese momento, se encontraba en el patio que utilizan los atletas para correr, y hoy estaba vacío debido a la lluvia. Cada gota de lluvia que tocaba el suelo producía una onda con un efecto de remolino, y él podía sentir alguna sensación al respecto. Akashi miró su mano. El control de la energía es básicamente la transferencia de ki a través de los canales energéticos del cuerpo. Una vez que salen, se convierten en ondas que permiten controlar la energía. ¿Podría controlarla, ya que se transmite por el aire? No. Lo he estado haciendo desde el principio. Pero controlarla directamente, tal como es, déjame intentarlo.
Akashi movió la mano a través de su cuerpo, intentando que siguiera el mismo camino que había visto recorrer a Zuko e Hiro en la serie. Si no recordaba mal, se trataba de crear un camino de ki para descargar rayos. Akashi comenzó a percibir lentamente esa energía. Y entonces, soltó el dedo y se detuvo. Podía percibir algo que se propagaba por el aire, invisible y casi inexistente para los sentidos humanos, como la radio. Me doy cuenta de que si tuviera este poder en el mundo moderno, podría robar el wifi cuando quisiera. 5 Akashi repitió el movimiento, liberando el ki. Y luego, amplificó la onda. La lluvia se deformó, volando en diferentes direcciones y cambiando sus trayectorias. Akashi repitió este entrenamiento. Aprendió que podía liberar la energía, amplificarla y manipularla como si fuera una onda sonora o cualquier otro tipo de onda. 3. Así que, crear una onda Kamehameha no es imposible. Al principio pensé que era una fantasía infantil. Pero ya no. 12 Akashi agitó la mano, intentando mover el ki a través de su cuerpo antes de apuntar al suelo. El ki se transmitió a través de ella, amplificándose, y entonces, en un instante, se extendió una larga grieta desde ella. Akashi revisó sus estadísticas. No había aprendido ninguna habilidad nueva. Básicamente, había logrado controlar el ki, pero no había aprendido la habilidad. Y, en cierto modo, era justo. Al fin y al cabo, no dobló el ki directamente. Lo liberó en forma de onda y usó el aire para manipularlo. Si, por ejemplo, lo hubiera liberado en forma de rayo, no habría podido hacerle nada. Teniendo esto en cuenta, se dio por concluida la sesión de formación. Habían pasado 2 días desde su encuentro con el jefe, y era hora de volver a casa. Akashi flotó en el aire antes de alzar el vuelo. Sin peso que lo sujetara, su velocidad era considerable. No era lento, sino bastante rápido, más rápido que ir en coche. Sin embargo, no podría escapar de un proyectil de aire, fuego, agua o tierra que se dirigiera hacia él a esa velocidad. Aún así, mejoraba cada día, y eso era lo importante. Enseguida, Akashi llegó a su casa, se duchó, se cambió y cogió un periódico. Se sentó en el sofá y empezó a leer. Ya no presentaba esos síntomas de abstinencia relacionados con el trabajo. Varias empresas están aplicando ingeniería inversa a la tecnología de los trajes mecha. Sato Móviles encuentra la solución primero. Y hacen que parezca que no fueron ellos quienes inventaron los trajes mecha en primer lugar, murmuró Akashi mientras leía los titulares. Inventar aviones que viajen más rápido que los dirigibles. Este es bueno si sigue demorándose, se lo diré a su hija. Akashi pensó en sus 100 millones. Le prometió a Hiroshi que moriría si se atrevía a meterse con su sustento. El resto de las noticias no habían sido interesantes, salvo que un empresario llamado Barrick estaba comprando los derechos de la cámara de filmación recién inventada. 8 Así pues, Akashi se cubrió la cara con el periódico y estuvo a punto de quedarse dormido. Al abrir la puerta, se encontró de pie junto a una chica alta, morena y de ojos verdes. ¿Asami? Dijo Akashi, inclinando la cabeza. 8 ¿Por qué estaba ella aquí? Oye, Akashi. ¿Te importa si entro? Dijo ella. Seguro. Entró y se quitó los zapatos. Bonito lugar, ¿vives aquí sola? Preguntó. Sí, dijo, con un tono que insinuaba que estaba esperando a que ella le explicara por qué estaba allí. ¿Cómo has estado? Yo estoy bien, ¿y tú? Estoy intentando recuperarme, dijo. Había roto con su novio, así que era obvio que necesitaría tiempo. Ella le tendió la mano, sosteniendo un sobre. ¿Qué es esto? Preguntó. Estos son los bonos que mi padre te prometió, dijo ella. Dijo que me los confiaría. Ah. Claro. Hablamos de eso hace un rato, asintió Akashi, comprendiendo a qué se refería Hiroshi. Eran bonos que ahora valían 100 millones. Ella lo miró con recelo. ¿Cómo lograste convencer a mi padre para que diera todo esto? No fue por la cámara de filmación. No vale 100 millones, dijo. Aposté, tuve suerte y hablé con él. Me dijo que su empresa necesitaba dinero, así que decidí confiar en él, dijo Akashi. Mira. Aviones y robos. Voy a recuperar mi dinero con ganancias. Akashi sonrió. Hiroshi era todo un caballero. No solo le entregó los 100 millones prometidos, sino que también le garantizó una renta fija de su empresa. Esto significaba que Akashi debía protegerla para seguir recibiendo dinero.
Y con los nuevos inventos del padre de Asami, ese bono sin duda aumentaría de precio, y él obtendría ganancias al revenderlo. O mejor aún, podría usarlo para obtener un gran préstamo del banco y evadir impuestos. Solo un consejo, dijo Asami, deténgase antes de que sea demasiado tarde. Conozco a muchas personas que se empobrecieron por su adicción al juego. 3. Gracias por tu cautela, dijo Akashi. ¿Café? Claro. ¿Dónde está la criada? Preguntó. Akashi soltó una risita y dijo: nosotros, la clase trabajadora, hacemos nuestras propias tareas. Ella debe saberlo, considerando que podía cuidarse sola. Entonces no quisiera molestarte, dijo ella. De acuerdo, respondió Akashi. Se produjo un silencio incómodo por un momento. ¿Por qué no se va? Pensó. Bien. ¿Quieres quejarte de tu ex? Preguntó Akashi. Comprendía que tal vez sería difícil encontrar a alguien con quien quejarse. ¿Uno está novio? Forzó una sonrisa, con los ojos tristes tras ella. Tu cara lo dice todo, asintió Akashi. Toc, toc. Oh. La puerta está abierta, dijo una voz femenina. Una chica morena de físico atlético abrió la puerta y entró. Oye. Akashi, estás aquí. Está lloviendo bastante, así que pensé en pasar el rato en tu casa. ¿Asami? Korra entró y se quedó mirando a los dos en el apartamento. 15 comentario 30 comentario. Votar capítulo 78 chapter 78 1. Advertencia: contiene material inapropiado. Si no es de tu agrado, puedes omitirlo. 21. Oye. Akashi, estás aquí. Está lloviendo bastante, así que pensé en pasar el rato en tu casa. ¿Asami? ¿Qué demonios haces aquí? Korra entró y se quedó mirando a los dos en el apartamento. Cuando ves a una chica y a un hombre solos en una casa, te viene a la mente una idea. 3. No, Akashi no era el tipo de persona que se aprovechaba de los espacios cerrados o de la debilidad de alguien. Pero no podía evitar sentirse incómoda. Hola, Korra, dijo Asami sonriendo. Korra había sentido celos de esa mujer en el pasado. Y verla de nuevo junto a su hombre había reavivado ese mismo sentimiento. Hola. Respondió Korra, con un tono no precisamente amable. Akashi se dio cuenta de que el jefe de policía la estaba afectando. Asami me entregó algo que su padre me debía, dijo Akashi, mientras guardaba el documento en un cajón. Oh. ¿Por qué no dijiste eso? Le preguntó Korra a Asami. Quiero decir, preguntaste qué demonios hago aquí. Permíteme hacerte la misma pregunta, dijo Asami. Estoy saliendo con Akashi. Así que, necesito una razón para verlo, dijo ella. Asami pareció bastante sorprendida. ¿Estás saliendo con alguien? No me lo esperaba. Pensé que ibas tras ese hombre. Ya no me cae bien, dijo Korra encogiéndose de hombros. Es un imbécil insoportable que culpa a los demás cuando es su culpa y no tiene carácter. 4. Lo sé, ¿verdad? Asami asintió. Akashi, que observaba desde un lado, notó cómo las chicas se calmaban al encontrar un enemigo común. 3. Asintió para sí mismo y guardó esa información. Podría usarla como ventaja. Y para convivir con Lin y Korra, necesitaba evitar ser ese enemigo común. Y cuando las cosas se pusieran feas, crearía un enemigo para ellas. 1. ¿Estás bien? Le preguntó Korra. Me encuentro muy bien, dijo. Construir vehículos con mi padre me ayuda a aliviar el estrés. Me alegro de que hayas encontrado algo que te guste, dijo Korra. Quizás vayamos a ver algún partido en algún momento, la invitó Asami. Sí, pero la temporada ha terminado, dijo Korra. La nueva temporada, entonces. Está bien. Fue un placer verlos a todos. Me marcho. Asami salió del apartamento y caminó hasta su coche. Pobre chica, ¿verdad? Preguntó Korra, sintiéndose como en casa mientras se dirigía a la nevera. Estabas a punto de abalanzarte sobre ella al principio, ¿verdad? Preguntó Akashi en tono burlón, volviendo al sofá. Pensé que estabas follando. Dijo Korra. 3. ¿Sabes lo que significa joder? Preguntó Akashi. Si no se equivocaba, ella había estado en el Polo Sur, entrenando, toda su vida. A menos que su madre, o algún viejo, se lo hubiera dicho. Claro que sí, asintió Korra. Penma me lo contó. Katara me lo contó. Los espíritus de los avatares me lo contaron. ¿Por qué la mayoría de la gente piensa que soy tan inocente?
Los miembros de la Orden del Loto Blanco solían hablarme a escondidas cuando yo estaba cerca, pensando que no lo entendía. Me molesta. Solo pregunté, dijo Akashi, pensaba que los avatares eran más espirituales que físicos. Korra flexionó el bíceps. No lo creo. Luego abrió el refrigerador y escogió 2 botellas de alcohol. Uno elige la blanca transparente. ¿Te abriga más con este clima?, dijo. No te preocupes. Soy maestra del agua. El frío no me afecta en absoluto, dijo, dirigiéndose al sofá y sentándose a su lado. Akashi agarró las botellas de alcohol y abrió la tapa usando la presión del aire. Debe ser estupendo tener ese poder, dijo. ¿No tienes resistencia? Tenzin dijo que los nómadas del aire podían soportar el calor y el frío extremos, respondió ella. Akashi negó con la cabeza. Es solo entrenamiento monástico. Meditan en salas frías y en salas calientes. Con el tiempo, sus mentes se adaptan y sus cuerpos se mantienen un poco más. Pero no es una resistencia real como la tuya. Doso. Realmente sabes mucho. Se apoyó en su hombro, mirándolo a la cara con sus grandes ojos azules y brillantes. Akashi sonrió levemente, posó la mano en el rostro de ella y apartó un mechón de cabello hacia atrás. Solo soy así cuando estoy contigo, dijo con sinceridad. ¿Me estás llamando ignorante?, preguntó ella, mirándolo a los ojos, con las mejillas sonrojadas. Te considero una inspiración, dijo acercándose lentamente. 17. Akashi. Evitó su mirada, rió entre dientes y lo llamó por su nombre. Pero aún así se giró hacia él y bajó la guardia, recibiendo su lengua que la invadió como un misil. Akashi la besó de arriba a abajo, presionándose contra ella, sintiendo sus suaves pechos contra su pecho, sus abdominales contra su erección. El rostro de Korra se sonrojó lentamente. Pero ella le devolvió el abrazo y se dejó caer en sus brazos. Tras el beso, ella lo miró aturdida. Akashi hizo lo mismo. Fue una sensación increíble, sinceramente. Aunque parecía una chica dura, era muy dulce y tenía ese aire juvenil. Por alguna razón, su instinto le decía que debía tener hijos con ella. 3. Pero la tímida Korra parecía necesitar un respiro. ¿Te acuerdas de cuando nos atrevimos a luchar contra quién?, preguntó. Creo que puedo vencerte. Sabiendo que estaba con una persona mezquina y no queriendo arriesgar su casa, dijo nada de doblegarse. Se rió entre dientes. Primero, ¿por qué no ponernos un poco más cómodos?, dijo Akashi, quitándose la camiseta. Korra observó su físico. No era excesivamente musculoso, pero tenía buena definición. Con el corazón acelerado, se llevó la mano a la camisa y se la quitó lentamente. Akashi la siguió con la mirada, observando sus abdominales definidos, su cintura delgada y cómo armonizaban con sus caderas anchas. Entonces, la camiseta azul llegó hasta sus pechos, dejándolos al descubierto con el sujetador puesto. Eran grandes y voluptuosos para una joven como ella, y en ese instante, Akashi se puso completamente erecto. Espero que no se me rompa el pene durante el partido, vale la pena arriesgarse. Korra se quitó la ropa y vio que Akashi la devoraba con la mirada. Ella soltó una risita mientras se sentaba en el suelo. ¿Vas a quedarte mirando todo el día o qué? Korra, no me culpes después de seducirme, dijo, acercándose a ella. Korra intentó forcejear con él y empujarlo. Pero Akashi la sujetó por los brazos, presionando sus dedos contra sus muñecas, haciendo que perdieran fuerza. Puede que no sea físicamente comparable a un maestro tierra o al avatar, pero en su vida anterior fue policía. Y la lucha cuerpo a cuerpo era su especialidad. Vaya. No te creía tan fuerte, exclamó Korra al sentir que le sujetaban las manos junto a la cabeza. Todo es cuestión de técnica, respondió él, inclinándose hacia adelante y besándola en los labios, beso que ella no rechazó. Así. Pero entonces puso sus piernas entre las de él y lo volteó hacia arriba, colocándose encima de él y sujetándolo por los hombros. Akashi sonrió mientras ella se sentaba sobre su erección. Esa era la técnica de inmovilización más fuerte que había visto. 2. Exacto. Akashi la sujetó de la muñeca y la inmovilizó con más fuerza, haciendo que se inclinara hacia él para darle más besos. Podía sentir su humedad sobre él, y ella estaba de humor. Pongámonos más cómodos, hace calor, dijo Akashi, agarrándose los pantalones. Se puso de pie, dejando al descubierto sus piernas, que eran atractivas, voluminosas y tonificadas.
Korra ayudó entonces a Akashi, con una expresión de curiosidad en el rostro, y le bajó los pantalones junto con los calzoncillos. Como era de esperar, se sorprendió, se horrorizó y se asustó bastante al verlo. Ella sabía de relaciones y todo eso. 3. ¿Me cabe? Preguntó ella, sentándose con sus bragas puestas. El miembro de Akashi palpitó al sentir su piel directamente. Solo pondré la cabeza, dijo Akashi. Confía en mí. 3 de acuerdo, dijo Korra, pero necesito alejarme. Akashi asintió mientras se ponía de pie, empujándola suavemente hacia atrás. Sujetó la tira de su tanga y la apartó, dejando al descubierto una vulva húmeda y ligeramente velluda. Movió el pulgar, absorbiendo parte de la humedad, antes de frotarlo contra su clítoris, lenta y circularmente. 5. Un suave gemido escapó de sus labios. Korra preguntó: ¿sabes qué hacer? Silencio. Dijo Akashi, agarrando su carne y colocándola en la entrada. No me calles. Oh. Los ojos de Korra se abrieron de par en par cuando Akashi le dio su primera embestida. Cerró los ojos, aceptando el dolor de su primera vez. Sabiendo que era virgen, Akashi fue despacio, dejando que su cueva se acostumbrara a él. Al mismo tiempo, le frotó el clítoris, permitiéndole sentir placer. La expresión de su rostro se suavizó y gimió suavemente. Akashi se movió lentamente hacia atrás y luego hacia adelante, y la resistencia al dolor de Korra se hizo evidente. Akashi se inclinó hacia adelante, plantando un beso en sus labios, cuello y pecho, mientras la penetraba. Mentiría si dijera que no ha estado esperando esto durante tanto tiempo. Pero incluso él comete errores. Como estaba acostumbrado a acostarse con el jefe, no llevaba preservativo. Pero la pasión del momento lo dominó. Durante los 20 minutos restantes, hicieron el amor, hasta que Korra dijo que necesitaba un descanso y se echó a dormir. Por suerte, él había aprendido a controlarse y eyaculó sobre su estómago. Korra lo miró fijamente, como si hubiera hecho algo extraño. Él solo se encogió de hombros y le preguntó: ¿quieres que nos abracemos? 4xxx. 10 capítulos avanzados disponibles en patreon.com web link. Comentario 23 comentario. Votar capítulo 79 chapter 79 2 Akashi flotaba en medio del patio de entrenamiento, adoptando la posición de loto, cruzando los brazos y concentrándose en su respiración. Parecía haber encontrado la manera de acelerar su entrenamiento, y eso era lo que había estado haciendo durante los últimos 14 días. Para dominar el vuelo, decidió practicar de forma deliberada. Al meditar no en su respiración, sino en el vuelo en sí, logró que su mente estuviera más presente en el momento y que su cerebro formara neuronas más rápidamente. Incluso con un nivel de dificultad mayor, este método siempre debería dar mejores resultados que entrenar sin rumbo fijo. Volando hasta el nivel 4. Esta habilidad, si se mantuviera en secreto, sería su mayor arma para fastidiar a la reina de la Tierra. Bueno, no directamente por él, sino por Noatak, aquel a quien le gustaba luchar por los oprimidos. En fin, liberar a ese hombre tenía un valor estratégico. Y si Akashi le volvía a dar una paliza, ganaría 2 o 3 niveles. Bueno, al nivel que tenía Akashi, no se quejaba de cuántos niveles ganaría al derrotar a un solo oponente. Pero esperaba acabar luchando contra algún grupo de maestros tierra y adquirir toda la experiencia necesaria. Y, con suerte, alcanzaría el nivel 50. A ese nivel, solo sería superado por el avatar. Alcanzar el nivel 5 le llevaría otro mes o 2, pensó, al observar los requisitos de experiencia para llegar al siguiente nivel. Él movió la mano. Volando hasta el nivel 9. Y así, Akashi sintió que se había convertido en el ganador del programa y el mayor perdedor. Se sentía como si hubiera perdido 80 kilos. Era ligero como una pluma, como si flotara en el aire. Sentía que había alcanzado un nivel que necesitaría años y años de entrenamiento para dominar. Abrió el sistema y empezó a volar. El consumo de ki para volar era mínimo. Intentó volar y, aún sin eliminar la resistencia del aire a su alrededor, se volvió muy rápido. No. Sentía como si pudiera usar esa resistencia para manipularlo. Genial. Se necesita muy poca energía para moverse rápido. Tras reflexionar durante un par de segundos, Akashi pensó en algo. Se encontraba en la parte norte de la ciudad, en la zona más fría de Ciudad República. Y le apetecía ir a un lugar cálido. Doblando el aire a su alrededor para crear una burbuja que eliminara la resistencia del aire, Akashi flotó a gran altura y voló a gran velocidad.
Con solo mirar al suelo, su velocidad de reacción, gracias a la mayor agilidad, no era suficiente. Casi se mareó. Frente a él, las islas se movían una tras otra. Uno, al darse cuenta de que podría haber roto la barrera del sonido y que podría alcanzar una velocidad muy peligrosa, detuvo la aceleración y aumentó lentamente la resistencia del aire para frenar. Sintió un mareo momentáneo al girar la cabeza hacia la dirección de donde venía. La velocidad infinita no siempre es buena. En algún momento tendré que reducir mi aceleración a cero. Akashi respiró hondo, aliviado. Si hubiera chocado contra algo mientras volaba a una velocidad superior a la del sonido, no habría sobrevivido. Supongo que puedo encontrarle una utilidad a los puntos de fuerza, ya que aumentan mis defensas físicas. Uno, al pensar en la fuerza, recordó sus combates de lucha libre con Korra. Quizás necesite una segunda o tercera ronda. ¿Quién sabe? Pero parecía haberle servido, pues era la mejor forma de entrenamiento de resistencia de la antigüedad. Al activar su sistema, notó que el consumo de ki era elevado. Moverse a tal velocidad consume mucha energía, eso es seguro. Pero no lo agotó demasiado. Aún no había consumido 100 unidades de energía. Bueno, es mejor dominarlo ahora que después. Akashi giró y voló hacia Ciudad República, controlando su aceleración hasta alcanzar una velocidad considerable que podía dominar. Sin duda, las islas en el camino se veían casi borrosas, y eso que tenía sentidos tan agudos. Pero era controlable. Soy más rápido que un avión a reacción. Eso seguro. Luego controló su aceleración hasta cero, estabilizando su velocidad. Esquivó a los pájaros en el camino, se movió hacia arriba y hacia abajo, y le resultó muy fácil hacerlo, a pesar de la velocidad. Y regresó a Ciudad República en un abrir y cerrar de ojos. Como mañana debía reunirse con el grupo especial de la policía para trasladar a Amon y Tarlock al Reino Tierra, Akashi recordó algo. El alcalde le había dicho que se callara la boca si no quería perder su ascenso. Eso, sumado al hecho de que los demás miembros del consejo estaban ansiosos por derrocar a Lin, atreviéndose a usarlo como moneda de cambio. Ese cabrón se salió con la suya demasiado fácilmente. Tuvo suerte de que yo estuviera ocupado. Akashi sonrió ampliamente. Pero eso se acabó. 2xxx. El alcalde estaba a punto de echarse una pequeña siesta. Tras un día entero de burocracia, propaganda y esfuerzos por aumentar su popularidad, estaba cansado. Fue a su casa a descansar con su esposa. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido. Coco. 6. Una voz fuerte resonó, haciendo que el presidente saltara al tejado. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a morir de un infarto. El sonido, el tono, no pertenecían a los humanos. De eso no hay duda. El presidente rápidamente tomó sus gafas. Los guardaespaldas del presidente entraron en su habitación. Cariño, tengo miedo, dijo la esposa del presidente. No te preocupes. ¿Qué fue eso? Debe ser el gallo monstruoso. 7. Pensé que lo habían ahuyentado. Esta vez ha vuelto. Tras 15 minutos, el sonido dejó de resonar. El presidente abrazó a su esposa y estaba a punto de volver a dormirse. Justo cuando alcanzó ese punto óptimo entre el sueño y la vigilia. Cococococ. Una onda sonora aún más fuerte resonó. El alcalde saltó de la cama. Cariño. Ha vuelto, le dijo a su esposa. Su esposa se despertó. ¿Eh? ¿Quién? ¿Te has quedado sorda, esposa? El gallo monstruoso volvió a gritar, dijo, completamente alerta, ¿y dónde están los guardaespaldas? Si de verdad estuviera aquí, los guardias habrían entrado en la habitación, dijo su esposa, frunciendo el ceño. Parece que estás demasiado cansado y ahora incluso tienes pesadillas con las cosas más simples. No estoy loco, lo sé, dijo, antes de volver a meterse en la cama con su esposa a regañadientes. Se quedó mirando al techo. Cococococ. Y el sonido resonó, muy fuerte, interrumpiendo su sueño. Pero al mirar, vio que su esposa seguía dormida. Sin duda, ha perdido la audición por el ruido tan fuerte. Pero esos guardias se estaban volviendo perezosos. Salió de su habitación y encontró a los guardias en sus puestos. ¿Por qué demonios estás holgazaneando? Ve a buscar a ese monstruo y haz que se calle. Pero no gritó, señor presidente. Ni siquiera desde entonces. ¿Qué? ¿Quieres que te despidan? Lárgate de mi mansión y búscalo. Lo quiero vivo o muerto.
Los guardias lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. Pero como de todas formas les iban a pagar, se levantaron y abandonaron la mansión en busca del mítico monstruo gallo. Akashi, que estaba de pie junto al tejado de la mansión, repitió los gritos, distorsionando el sonido para que solo llegara al presidente. Eran aproximadamente las 5 de la mañana. El presidente no se había atrevido a quedarse dormido. Pero ya sabes cuál es el rasgo más fuerte de un monstruo. No es el grito fuerte. Es el miedo de la víctima. Akashi observó con satisfacción cómo el presidente se ponía de pie en la habitación, mientras su esposa lo miraba como si estuviera loco. Oye, saldado, mi deuda. Los demás días son para el resto de los miembros del consejo. Puede que Tenzin se libre. Murmuró. El presidente de la ciudad pasaba día y noche vigilando al monstruo, evitando que lo tomara por sorpresa. Perdía el sueño y, ocasionalmente, se despertaba con el corazón acelerado en medio de la noche. Akashi seguramente haría esto varias veces para volverlo paranoico. Eso es lo que pasaría por hacer llorar a Lin. Bueno, en la práctica, fue Akashi quien hizo llorar a Lin al renunciar por ella. Pero fue por culpa del consejo, del presidente y de todos. Y fue el hecho de que el presidente amenazara a Akashi con retirarle su ascenso lo que lo desencadenó. En cuanto a por qué Akashi dejó que todos oyeran el primer grito, la razón era muy sencilla: hacer creer que el presidente estaba perdiendo la cabeza y no dejar lugar a dudas de que era el objetivo. Akashi saltó de la casa y voló hacia la suya, lo suficientemente rápido como para que nadie lo viera. Y allí, durmió unas horas. Gracias a su resistencia y a su rápida recuperación, no necesitó dormir mucho. Y a las 6 de la mañana ya estaba lleno de energía. Luego, tomó su coche y condujo hasta la comisaría para reunirse con el grupo de trabajo. Allí, subió al gran dirigible. Y se encontró con el jefe de policía esperándolo. Akashi se acercó a ella y la saludó con un beso en los labios. «¿No esperabas que me esperaras aquí?», dijo Akashi. «Bueno, de todas formas me uno a vosotros», dijo ella. «¿Eh?». Akashi ladeó la cabeza. «Pensé que tenías la responsabilidad de atrapar al resto de los criminales de por aquí». Ella negó con la cabeza. «Quiero estar contigo». Akashi cerró un ojo y pensó por un segundo. «Korra se unió a la operación, ¿verdad?», preguntó. La sonrisa de Lin se convirtió en un ceño fruncido. Sí. Al parecer, el avatar anterior promulgó una ley que permite a los avatares entrometerse en nuestras operaciones. «Oye, Akashi». Korra estaba de pie en la entrada de la aeronave y saludó con la mano. «Genial». Forzó una sonrisa, ocultando un ceño fruncido, y pensó. Ahora, liberar a los maestros sangre será una tarea difícil con ella cerca. Y la reina de la tierra la manipularía. Un momento, eso es. Han capítulos avanzados en www.patreon.com weblink. Comentario 23. Comentario. Votar capítulo 80 chapter 81 contratista Akashi. Estás haciendo trampa, dijo uno de los miembros del grupo de trabajo, arrojándole una tarjeta a Akashi, quien simplemente sonrió y tomó todas las monedas esparcidas por el suelo. Antes era el sargento más joven. Ahora soy consultor. Akashi respondió con una sonrisa de suficiencia. En ese momento, estaba jugando a las cartas con los miembros del grupo de trabajo de la comisaría. En serio. TSK. No es justo que uses tus dotes de detective. Se quejaron de él. Akashi se rió. Hablan de tener delatores y todo eso. Sin embargo, ninguno de ustedes se centra en sí mismo. Por si se lo preguntan, la verdadera naturaleza de un hombre se manifiesta cuando está estresado, no cuando habla. Detrás de él estaba Korra, apoyando su hombro en su espalda mientras lo observaba jugar. Habían transcurrido muchas horas de viaje hasta el Reino Tierra. Al entrar en la nave, Akashi había pasado un rato con Lin y Korra, antes de que Lin se dispusiera a gestionar sus informes, trabajando a distancia a través de la radio. En cuanto a Korra, pasó tiempo con Akashi. Se besaron, hablaron y más. Pero al final, todos se aburrieron. Así que has vuelto a ganar. ¿Cuánto?, preguntó Korra. El resto de los policías se pusieron de pie, interrumpiendo el juego para un breve descanso. Akashi estiró las piernas. Unos 500 yuanes de cambio. ¿No es muy poco?, preguntó. Al principio, pensé que era una cantidad considerable, viendo cómo se comportaban todos ustedes.
Es una cantidad importante de dinero, dijo Akashi, es como el sueldo de una semana para uno de mis empleados. Para nosotros, los trabajadores asalariados, cada 100 yuanes cuentan. Puede significar la diferencia entre pasar hambre a fin de mes o no. En serio, la vida es dura para ustedes, suspiró Korra, como si se compadeciera de los policías. Arriesgan sus vidas en primera línea y no les pagan muy bien. Así es la vida, dijo Akashi asintiendo. Espera un segundo. Tienes dos negocios. ¿Por qué hablas como si estuvieras en la ruina? Preguntó, fijando su mirada en él. Como ya había frecuentado a gente sin recursos, el equipo de los hurones rojos, no se dejó engañar por el comportamiento de Akashi. Jajaja. Tienes razón. A veces se me olvida, ya que paso mucho tiempo en la comisaría. Akashi se rió, como si hubiera olvidado que había ganado mucho dinero y que sus negocios prosperaban, y que aún le esperaban más. Sin mencionar que tenía bonos por valor de 100 millones de yuanes que se revalorizarían en el futuro, lo que le proporcionaría una fuente de ingresos constante. Eso es un problema. Deberíamos empezar a pensar en maneras de evitar que pienses así. ¿Por qué? Porque te ves triste, te hace ver triste, y me siento triste cuando te veo así, respondió ella. Entonces alquilemos una casa grande, al lado del palacio de la reina. Y tengamos sexo. Dijo Akashi. Korra se sonrojó intensamente. Silencio. No hables alto. Desde aquel día, no había vuelto a intentar tener relaciones sexuales con Akashi. Le tomó una semana recuperarse de la pérdida de su virginidad. Aún así, incluso con el control del agua, le resultó placentero. Akashi soltó una risita, encontrando adorable su intento de hacerse la tímida. Se puso de pie y giró la cabeza hacia un lado. ¿A dónde vas? Preguntó Korra. No estás enfadado conmigo, ¿verdad? No, dijo Akashi. Solo tengo curiosidad. Miraba en dirección a los prisioneros que debían ser entregados. En apariencia, su trabajo consistía en protegerlos. Pero en el fondo, estaba allí para asegurarse de que escaparan. Olvídate de Tarlok. El verdadero protagonista era Noatak. Alguien que se había rebelado contra su padre porque éste había oprimido a su hermano pequeño. Alguien como él, si se uniera a la resistencia contra la reina de la tierra, o creara una, podría desatar una guerra. Y con la guerra en marcha, Akashi podría participar. Contó la cantidad de puntos de experiencia adicionales que podría obtener si se involucraba. Pero la razón principal no eran solo los puntos de experiencia. Era el deseo más profundo de Akashi. Como policía en dos vidas, nada le frustraba más que ver a alguien salirse con la suya. Si estaba fuera de su alcance y no podía hacer nada, lo dejaba pasar y vivía con el dolor latente. Pero si había algo que pudiera hacer, no dudaría en buscar algo de paz interior. La reina de la tierra había intentado secuestrarlo. Había enviado asesinos tras él. Había financiado al ejército de los igualitarios para que actuaran con rapidez y lo capturaran como botín. Sin duda, ella lo había ayudado a prosperar otorgándole puntos de experiencia, y él se lo agradecía. Pero jamás aceptaría que ella durmiera plácidamente mientras él sufría noches de estrés por su culpa. Ahora, esa maldita perra iría tras Noatak y Tarlok. Y este último se vería obligado a oponerse a ella. Con maestros de la sangre en el bando contrario, sin necesidad de luna llena, la ventaja estaba del lado de Akashi. ¿Curiosidad por qué? Preguntó ella. Como la respuesta era demasiado complicada de explicar, dijo sobre mis amigos. Preguntó Korra. Oh. ¿Te refieres a los que? Ejem. ¿A los que les gané? Akashi le sonrió. Ella recordó llevarse el mérito por haber derrotado a los maestros sangre. Buena chica. Él aprobó. ¿Pero por qué los llamas amigos? ¿Acaso no han intentado secuestrarte? Preguntó. Un lapsus. Akashi se encogió de hombros. En fin, iré a verlos. Espérenme mientras hablo con ellos. Habían estado encerrados tras una puerta de metal. Es demasiado peligroso, te acompañaré, dijo Korra. Necesito hacerles una pregunta privada, dijo. Korra miró a Akashi con reticencia. Pero confiaba lo suficiente en él como para sentir. Te lo advierto. Si permaneces ahí más de 3 minutos y no te marchas, entraré en el estado del avatar y entraré yo. Dijo, completamente alerta. Akashi la agarró por la nuca y presionó su frente contra la de ella.
Muchas gracias, Korra. Pero los derroté por una razón. Recuérdalo, le aseguró Akashi. A decir verdad, apreciaba sentirse querido. Sentir que alguien se preocupaba por él. Le daba calidez, lo hacía sentir humano. Ella asintió. Akashi la dejó en su sitio y se dirigió a la habitación donde estaban los prisioneros. En la entrada había 2 guardias. Akashi les habló, explicándole su propósito: consolar a sus secuestradores. Por cortesía profesional, lo dejaron entrar. Uno entró en la prisión, o mejor dicho, en la cámara donde estaban encerrados los 2 maestros de la sangre. Ambos estaban atados a sillas, encadenados. Alrededor de sus piernas, tenían grilletes, y mediante su control del aire, Akashi podía sentir la electricidad en ellos. Sin duda, ambos maestros sangre serían electrocutados por haber tenido esa idea tan descabellada. El primero en reaccionar fue Tarlok. Por fin apareces, cabrón. Dijo con urgencia: ¿qué es este maltrato que me están dando? Tráiganme una hamburguesa con salsa de queso y patatas fritas extra. Seisel lo exigió. Tras haber sido encarcelado por Akashi, Tarlok nunca pudo estar satisfecho con los servicios que le brindaba Ciudad República. Por no hablar de que la comida dejaba mucho que desear. Parecía un campo de concentración. Recuerda. Vas a un verdadero campo de concentración, construido por su majestad, dijo Akashi con un suspiro. Y sí que siente cierta aversión por los rebeldes que se le oponen. Pero de eso no se habla en los medios. Noatad no dijo nada y siguió mirando fijamente a Akashi. Tarlok, por otro lado, chasqueó la lengua. Ya lo sabes, dijo Noatad. He oído rumores, respondió, he recibido fondos de ella para mi campaña, la cual, por supuesto, fue arruinada por este sinvergüenza. He oído cosas. ¿Y nunca se te ocurrió mencionarlo? Preguntó Noatad. En el peor de los casos, simplemente nos reclutaría para cazar a ese bribón otra vez. Así que, ¿por qué debería preocuparme? Dijo Tarlok. Jajaja. Akashi se rió. Seguro que no te pillaría. De eso no hay duda. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tarlok, con horror reflejado en sus ojos. Lo que quiero decir es que algunas palabras llegaron a mis oídos. Me olvidaría de Tarlok. Pero no Attack. Pareces alguien a quien le gusta luchar contra la opresión, ¿y no te importa recurrir a algunas mentiras en el proceso? Preguntó Akashi. ¿Y qué? Lo único que hice fue intentar crear un mundo donde los débiles y los fuertes fueran iguales, dijo Noatad. Pero en el proceso de crear un mundo así, tu gente creó armas capaces de derrotar a decenas de maestros elementales. Y en ese mundo, quien tenga las armas, tendrá el poder y dictará las leyes. La situación pasaría de ser una lucha entre no maestros elementales y maestros elementales a la de quienes portan armas contra personas desarmadas. ¿Qué crees que sucedería en un mundo así? En un mundo así, Noatad no quería admitirlo, pero lo había pensado. Yo sería el gobernante. ¿Y después de tu muerte? Preguntó Akashi. Noatad intentó decir algo, pero no funcionó. Pero por mucho que lo pensara, el resultado final parecía ser el mismo. Surgiría una facción poderosa, y los débiles volverían a ser oprimidos bajo su dominio. Sin embargo, hay una solución, dijo Akashi, en este mundo, y en aquel mundo, para una paz duradera. ¿Y qué es eso, jovencito? Preguntó Noatad con expresión inexpresiva, usando las palabras jovencito para burlarse de Akashi. Une al pueblo contra un verdadero opresor. Y luego, vence. No solo ganarías, sino que les darías una valiosa lección a las próximas generaciones cuando se enfrenten a lo mismo. Akashi sonrió. Serías tratado como una verdadera figura revolucionaria. Siempre que un opresor se alce, el pueblo se unirá para derrocarlo, y así volverá a reinar la paz. 4. ¿Y por qué no matar directamente al opresor? Preguntó Noatad. Porque si lo hicieras, sonrió Akashi, la gente se dividiría. Cada facción intentaría hacerse con el poder. Los gánsteres se aprovecharían del caos y los débiles quedarían atrapados en medio. Y entonces, algún gobernante, que podría ser otro opresor o no, uniría al pueblo. Ya sea por miedo o no. 3. Pero todo eso podría evitarse si la gente se uniera desde el principio y el primer opresor fuera reemplazado por aquel al que aceptaran seguir. Akashi se acercó a ellos y colocó las manos sobre sus sillas eléctricas, mirándolos directamente a la cara. ¿Y qué? ¿Por qué nos hablas de filosofía? Entiendo que dices que nos equivocamos en nuestros métodos.
Pero hicimos lo que teníamos que hacer, dijo Tarlock. Creo que entiendo, le dijo Noataka a Cassie. Ya puedes irte. Si no, entraría tu novia. Y así, los 3 minutos que Korra le había concedido a Cassie habían terminado. Akashi estiró los brazos hacia arriba y salió de la habitación. ¿Qué entendiste? Preguntó Tarlock. 13 Nota del autor. 10 capítulos avanzados disponibles en patreon.com/link.